Fito, querido, compañeras, renuevo el saludo en esta hermosa mañana. Y como hace un rato estuvimos en Casaballe por la consigna del día, preguntando, bueno, cómo se hace el uso, digamos, correcto, si se quiere, en esta etapa de la vida por el tema del agua, cómo la gente lava la ropa y también las distintas cuestiones que tienen que ver con la casa. Nosotros nos pusimos a pensar, porque este es un equipo muy creativo, en el lavado de activos, digamos, en el lavado no justamente que pasa por el agua, sino que pasa por otros recursos, como es el recurso económico y el excedente del dinero. Y vinimos a dialogar con un excelente periodista que hace un tiempo ya viene realizando investigaciones importantes en nuestro territorio nacional, periodista un poco particular, ¿no? Periodista extrovertido, que parece que está loco, es de los periodistas más buscados en nuestro país, y es Eduardo Freve, a quien tengo conmigo. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, un gusto estar con ustedes, Fito, bueno, y a toda la barra que está en estudios. No digas más buscado porque puede sonar extraño, hay que cuidarse y mirar para todos lados, ¿no? Yo creo que no nos sigue nadie, ahora estamos tranquilos. Bueno, no, hablando de lavado de activos, hoy se conoció la noticia, dimos la noticia que nos llevó casi 2 meses de investigación. Eduardo H., que es asesor económico de Guido Manini Ríos, que integra la comisión del puerto para solucionar las controversias, propuesto por el gobierno, o sea, propuesto por la Administración Nacional de Puertos y por TCP, y también nombrado por la AUF en la comisión organizadora del Mundial 2030, bueno, está imputado por lavado de activos en Perú. Y uno puede decir, pero ¿cómo Eduardo H. en Perú? ¿Qué es lo que tiene que ver? Recordemos que Eduardo H. hasta el 2011 fue el presidente de la filial uruguaya de la banca privada de Andorra. A través de la banca privada de Andorra, Odebrecht, la constructora brasileña, pagaba las coimas a funcionarios, a presidentes de por lo menos 12 países de América Latina, a cambio, obviamente, de obtener obra pública. Bueno, ese pago de coimas que se hacía, una triangulación desde Montevideo, se daban las órdenes al banco privado de Andorra y se depositaba ese dinero en un banco offshore en Antigua y Barbuda, ¿no? Bueno, resulta que por este caso, en una primera instancia, había sido procesado, si ustedes recuerdan, Andrés Betingo Sanguinetti, que él era funcionario de la banca privada de Andorra, ¿no? En el caso de Eduardo H. fue presidente de la banca privada de Andorra, pero nunca hubo hasta el momento información o pruebas que lograran vincularlo a esta causa. A raíz de una nueva cooperación entre la Fiscalía de Andorra y la Fiscalía de Perú, se logró documentación que involucran a Eduardo H. en este caso, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es que la Fiscalía de Perú inicia una investigación, carpeta 09 del 2021, y ahí ya decide, por la prueba que tiene, imputar a Eduardo H. por lavado de activos. ¿Esto quiere decir que Eduardo H. es culpable? No, todavía no. Eduardo H. tiene que ir a declarar a Perú, según nos lo decía la fiscal encargada del caso, ¿tá? Para, bueno, allí se determinará su responsabilidad. Eduardo, a ver, también por esta investigación, los fiscales viajan a distintos países, pero en la fase, digamos, investigativa. ¿La fiscal de Perú podría viajar a Uruguay o esto está descartado porque Eduardo H. ya tiene una investigación en su contra, es decir, la investigación ya está en plano de formalización? Muy buena pregunta, porque nosotros le trasladamos esa pregunta a la fiscal encargada del caso. Le dijimos, bueno, pero ustedes en el caso de Betingo Sanguinetti vinieron a Uruguay e incluso fueron a Andorra a interrogarlo. En el caso de H, nos dijo que ello no es necesario porque ya tienen la documentación, ¿da?, que prueban la vinculación de H con el caso. En la situación de Betingo Sanguinetti fue en la etapa de investigación, o sea, en la etapa previa a la imputación, que se hicieron esos 2 interrogatorios. Ellos viajaron a Uruguay y también viajaron a Andorra. En este caso, y se lo insistimos a la fiscal, le preguntamos, nos dijo que ellos lo que quieren es que Eduardo H. vaya a declarar a Perú, y para eso están pidiendo medidas coercitivas al Poder Judicial de Perú para que él vaya a declarar allá. Incluso nos informaron que Eduardo H. ya fue notificado en Uruguay a través de los juzgados de crímenes organizados de esta imputación en su contra, e incluso Eduardo H. ya nombró abogado a Julián Carrión en Perú, un abogado peruano de un bufete muy grande, para bueno, que lo defienda. Ya ha presentado algunos recursos. Obviamente, en este momento Eduardo H. se encuentra de viaje en Europa. Él sostiene que es inocente, que él únicamente no tiene nada que ver, que
obedecía instrucciones, pero bueno, eso tendrá que determinarlo la Fiscalía de Perú y el Poder Judicial en Perú. Eduardo H., en caso que la investigación determine que él es culpable, no sería culpable él solo, ¿no? Hay otras 2 personas también implicadas en esta investigación, ¿no? Exactamente, hay otras 2 personas que están en esta investigación. Se trata de 2 mujeres que cumplían funciones administrativas en la filial uruguaya de la banca privada de Andorra. Que recordemos, la banca privada de Andorra, que funcionó hasta el 2011 en Uruguay, ¿tá? Y luego posteriormente siguió funcionando bajo un nombre de una sociedad anónima hasta el 2015, pero siguió funcionando en el mismo lugar, en la misma dirección. O sea, era prácticamente como que cambió de banca privada de Andorra a una sociedad anónima. Estas dos mujeres eran funcionarias administrativas y también aparecen copiadas en los mails, y también la Fiscalía pretende que vayan a declarar a Perú. Nosotros incluso le preguntamos a la fiscal que lleva adelante el caso si existía la posibilidad que declararan vía Zoom, y de ninguna manera. Los fiscales peruanos pretenden que vayan a declarar allá. ¿Y por qué? En Perú esto ha tenido mucho impacto, este caso, porque todos los expresidentes de Perú han sido imputados o están presos por el caso del pago de las coimas de Odebrecht, que lo que hacía era, para ganar licitaciones, le pagaba coimas a los funcionarios peruanos, presidentes, ministros, diferentes jerarcas, para poder ganar licitaciones de grandes obras. Imagínate, grandes obras de gasoducto en Perú, construcción de carreteras, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Se estima, según lo dijo el abogado de la constructora Odebrecht tenía dentro de su estructura un departamento de operaciones estructuradas, que en realidad era un departamento de compra de voluntades de jerarcas. El abogado de esa parte de Odebrecht ya admitió ante la justicia que por lo menos la constructora en 12 países de América Latina pagó sobornos a 1.000 funcionarios y también expresidentes por unos 2.000 millones de dólares. Bueno, un cambio, 2.000 millones de dólares, un cambio para una empresa de estas. Eduardo, a ver, según lo que tenemos entendido, la señora que pasa y nos saluda, la prisión sería de 12 años, entre 12 y 15 años, lo que tenemos entendido, sería aquí en Uruguay o en Perú, en caso que se demuestre que sea culpable. En caso de demostrarse la responsabilidad de H en esta causa, enfrenta una pena máxima de 15 años en Perú. La prisión tendría que cumplirla en Perú. Por eso es que los fiscales peruanos quieren que vaya allá a declarar. Para tener dimensión de la magnitud del caso en Perú, no es un fiscal solo que investiga. Hay una fiscalía especializada en el caso Lavallato que tiene diferentes fiscales trabajando en el caso. Y un dato curioso, ¿de dónde viene la palabra Lavallato? Cuando esto se inició en el 2014, las primeras operaciones en Brasilia, en Perú, las primeras allanamientos fueron en estaciones de servicio que tenían el servicio de Lavallato. ¿Qué es Lavallato? Lava carros, lava autos bajo presión. Ahí, en esas estaciones de servicio, era donde se hacían las primeras operaciones de blanqueo. Y en el caso de H, lo que se investiga es ¿qué pasaba? Porque la banca privada de Andorra, por estas transacciones, le pagaba a los funcionarios el 1% de comisión. Bueno, la fiscal quiere perseguir a ver dónde está ese 1% de comisión. Si hubo un incremento patrimonial de Eduardo H. o no hubo un incremento patrimonial, si ese incremento patrimonial se registró aquí en Uruguay o en otro país, o si ese dinero está en diferentes cuentas, porque acá hay que imaginarse que no se cobra ese 1% y te lo traen cash, te lo pones en el bolsillo o lo pones a tu nombre, ¿no? Hay toda una ingeniería financiera, sociedades anónimas, en diferentes paraísos fiscales. Fíjate, Fito, que la operación la hacían con una filial uruguaya del Principado de Andorra, que es en Europa, y con un banco offshore en Antigua y Barbuda, ¿no? O sea, muy complejo todo esto para que, digamos, se pueda investigar tan fácilmente. Muy pensado. Tengo la última, Eduardo, antes de recibir alguna consulta ahí de estudios. ¿Existe la posibilidad, te lo planteo, existe la posibilidad de que la justicia peruana compruebe que, por ejemplo, Eduardo H. sobornaba funcionarios públicos del Estado peruano? En realidad, H no sobornaba a funcionarios públicos. H obedecía, según la Fiscalía de Perú, obedecía órdenes de la constructora Odebrecht, donde le giraba dinero para que la constructora sí
pagara sobornos a esos funcionarios. Por eso es que H está investigado de lavado de activos. ¿Por qué? Está investigado por el blanqueo, o sea, por el ingreso al sistema financiero de forma de dinero ilegal al sistema financiero legal. Fito, compañera, ya los escucha Eduardo Preve aquí para que puedan hacer la consulta sobre este tema o sobre cualquier otro, porque Eduardo, la verdad que, nada, maneja muchos temas de la actualidad, así que los escuchamos. No, saludar a Eduardo, felicitarlo por las noticias de las últimas semanas, también de lo positivo de siempre la investigación periodística, pero en este caso en particular, preguntarle si esto, más allá del sonido de alarmas para todos los ciudadanos, genera algún tipo de respuesta por parte de los organismos que se preocupan del lavado de activos en Uruguay, la justicia uruguaya. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Puede tener algún ribete con una pata en Uruguay? Bueno, seguramente la fiscal peruana pida información a Uruguay sobre las actividades de Eduardo H. en el país y bueno, la Secretaría Antilavado debería sí encender las alarmas. Ya ha dicho en los últimos tiempos la Secretaría Antilavado aquí en Uruguay que le llama poderosamente la atención la baja de los reportes sospechosos en el país del tema de lavado de activos, ¿no? Entonces, seguramente esto encienda más las alarmas y se tengan que destinar recursos para poder efectivamente investigar el lavado de activos aquí en nuestro país. Qué impresionante. Fito te habla. Mencionaron así en la charla que estaban teniendo tan amablemente con nuestro estrella JP, mencionaban un Sanguinetti, ¿verdad? Que ya fue procesado, ¿puede ser? Claro, Andrés Betingo Sanguinetti, quien falleció el año pasado, fue el primer imputado uruguayo por esta causa, porque él era funcionario del Banco Privado de Andorra cuando se conoció en primera instancia todo este caso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué imputaron en primera instancia a Betingo Sanguinetti? Porque aparecía así en los mails, como funcionario de la banca privada de Andorra, en los mails dando las órdenes de pago para la constructora en ese país. Betingo estaba sujeto a Eduardo H., que era en ese momento el presidente de la filial uruguaya de la banca privada de Andorra. Bien, ¿tiene algo que ver con Julio María Sanguinetti? Betingo Sanguinetti es el medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti. Betingo, que el año pasado falleció, fue encontrado muerto en su casa después de sufrir un problema cardiovascular. Bien, y hablando de este tema de H, ¿no? Evidentemente ese mecanismo existe y habilitó a que se hiciera todo este blanqueado, o sea, de que todo este dinero entrara al mercado legal, como quien dice. ¿Existen esas posibilidades? ¿Existen medidas para evitarlo? Bueno, sería una buena pregunta para, por ejemplo, Leonardo Costa, que es un experto en tema de prevención de lavado de activos, que la verdad que es muy buena tu pregunta, Fito, pero no estoy en condiciones de responderla. Bien. Sí, a mí como ciudadana, Eduardo, te saluda Florencia, como ciudadana que anda de a pie y que no es periodista, se me ocurre pensar de que si esto, que es una noticia que nos está dejando a todos con los ojos así muy abiertos, del lavado de activos, falla finalmente, que existió, esto va a ayudar, por decirlo de alguna manera naif, una manera tierna y dulce, a desactivar de repente o a visualizar otros lavados de activos, porque yo como la ciudadana común digo, bueno, pero si esto está pasando, de repente claro, esta causa colabora a que sepamos de otras causas también de lavados, ¿o no? Yo creo que sí, que esto va a encender las alarmas de la CENACLAF y bueno, pondrán mayor atención en algunas de las actividades que realizan, digamos, diferentes sociedades o, digamos, diferentes grupos económicos para poder blanquear el dinero que obtienen de forma ilegal, ¿no? Yo creo que también esto es a medida que, digamos, los gobiernos van sofisticando en la persecución de quienes realizan lavado de dinero, quienes
quienes efectúan esa actividad ilícita también van pergeñando ideas de cómo en realidad poder introducir este dinero ilegal en el sistema financiero, legal. Lamentablemente estamos hablando de H en este caso, que es una persona que ostentaba, no sé si cargos de empleado público, pero cargos de poder en el Estado, ¿no? Eso da miedito. Sí, Eduardo H. no es funcionario público, sí recordemos que ocupó la presidencia de ANCAP en el gobierno de H y también en aquel momento estuvo vinculado a una polémica negociación con estaciones de servicio que compró ANCAP en Argentina, donde hubo pérdidas millonarias. En este caso, hoy en día H es economista, es el principal asesor económico del líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos. Es el designado por la Asociación Uruguaya de Fútbol en el comité organizador del Mundial 2030. Yo creo que esta noticia le puede llegar a generar algún inconveniente, sobre todo con las últimas normas anticorrupción que ha pedido la Conmebol. Y también ha sido designado por el gobierno para dirimir las controversias que se han suscitado en el puerto de Montevideo. Qué triste. Muchísimas gracias. Perdóname que seguiríamos hablando horas, porque además sos un libro abierto y tenés una memoria brutal. Pero tenemos que irnos. Muchísimas gracias por esta nota. No, gracias a ustedes y un abrazo grande y gracias JP y la verdad lo felicito por este valor que tienen. Bueno, yo lo quiero mucho, Eduardo, lo quiero decir al aire esto. Te quiero mucho, Eduardo, nada, me ha ayudado mucho. Y te quiero preguntar ahora en qué andás, en M24 se te puede escuchar los martes en la mañana, la tapadita. En la tapadita los martes de mañana los esperamos ahí con algunas noticias que este tipo de noticias que están generando un poco de ruido. Bien, entonces Eduardo Preve con nosotros aquí en Ciudad Viva. Gracias, JP.